Perfecto. Joya. Bueno, me voy. Bien, ¿cómo andan? Espero que bien. Hoy nuestra anteúltima clase. Después en el grupo dirimimos el tema de la última clase de la semana que viene con eso la encuesta que mandé, así no perdemos hoy tiempo de lo que vamos a ver, ¿está? Bien, llegamos como al último planeta, al último mito que vamos a trabajar en este seminario, que es Marte, ¿sí? Para hacer como un breve previously, un breve raconto de lo que estuvimos conversando hasta ahora. Acuérdense que trabajamos el Sol y la Luna, que saben que son partes de las que se llaman luminarias, y después los tres planetas personales, Mercurio, Venus y Marte. Em, Estos planetas, esta alineación tiene que ver con la ubicación en el sistema solar. Esperen que les quiero mostrar un, un dibujo de el sistema. ¿Ahí están viendo la presentación o no? Sí, perfecto. Em, Esperen que voy al dibujito primero, que no lo tenía abierto. Parece que se guarda en otro lado. Bueno, perdón. No. Bueno, no importa. Volvamos a esto y después del breve receso que hagamos, retomo esa idea. Bien, les decía entonces, estábamos en este seminario, armamos esta idea de ver los mitos que representaban al Sol, la Luna y a los tres planetas personales, Mercurio, Venus y Marte. Hoy empezamos con Marte, que es como el último, es como no, es el último de todos los que estamos repasando acá. Primero, como siempre, les puse acá, esperen que lo vuelvo a compartir. Les puse como algunos datos para conversar sobre el planeta Marte, ¿sí? O sea, de dónde viene esta asociación mitológica, ¿no? Viene de este planeta que es el que es uno de los vecinos, digamos, de la Tierra, es el que está más cerca y que en un punto es como el más parecido. Acá, en esto que les comparto acá, lo estuve leyendo en la página de la NASA, que saben que es como esta institución de Estados Unidos en donde se investiga todas las cuestiones del espacio. Hay otras en otros lugares del mundo, ¿no? Obvio, pero bueno, esto me pareció que estaba bien resumido. Y se habla de que Marte es un planeta terrestre, ¿sí? Lo cual me parecía interesante porque, digo, hay algo de común con nuestro planeta, ¿sí? Bueno, ahí me quedó rocoso en vez de rocoso. Es pequeño y rocoso, ¿sí? Em, Tiene una atmósfera delgada y enradecida que está activa, o sea, que tiene elementos que están como moviéndose, pero que la superficie del planeta no lo está. O sea, se supone que alguna vez hubo algún tipo de vida. Se habla, bueno,
leí más cosas, ¿no? Obviamente acá lo resumimos, pero se habla de que hubo agua, de que se encontraron como algunos pozos que podrían haber sido de alguna sustancia así y demás, o como se supone que hubo algún tipo de vida, pero hoy no. O sea, la superficie no tiene ninguna vida, los volcanes que tiene no están activos, ¿sí? O sea que si bien está este parecido, hay algunas cosas que se sabe que no está presente en la vida ahí. Después, sabemos que el día en Marte es bastante parecido al día nuestro porque dura 24 horas,6, o sea, 24 horas y un poquito más de una hora. Y que el año en Marte son 687 días de la Tierra, que es casi el doble que el año de la Tierra. Lo último que les anoté en esta parte es que Marte tiene dos lunas, que son Phobos y Deimos. Estas dos lunas tienen los nombres mitológicos de los supuestos hijos de Marte, ¿sí? Que eran justamente Phobos y Deimos. Bien, ¿nosotras qué sabemos de Marte en la astrología? ¿Ustedes saben algo? ¿Ya llegaron a estudiar eso? ¿Lo llegaron a ver? Cuéntenme un poco, si tienen ganas, ¿no? Hola, Maranta, ¿todo bien? ¿Cómo andas, Nadia? Bien, todo tranquilo. Sí, vimos Marte, yo lo vi el año pasado Ajá. en el primer nivel y charlábamos justamente de esto que decías la clase pasada de la relación que tiene Venus con Marte, Ujú, de cómo uno acciona para ir hasta hacia el deseo, ¿no? Y bueno, después ahí que por ahí se lo asocia con esto de la acción, de la violencia, de las peleas, ¿no? ujú. Bien, sí, es bastante interesante siempre, y bueno, y también cuando pensábamos estas clases de mitología, también entender que como en la carta, cuando leemos una carta, pasa esto que estás diciendo, vos, Nadia, que todo está relacionado y todo funciona en general como un sistema de conocimiento, ¿no? Entonces es bastante inevitable pensar a Marte sin Venus, por ejemplo, para tener esto. O al Sol solo, sin una vinculación con, no sé, con su comunicación, con su deseo, con su búsqueda, con su accionar, ¿no? Como todas estas historias mitológicas, lo que nos hacen también es entender que hay un sistema que está funcionando en conjunto y que todo eso lo podemos también de alguna manera tener como insumo para nuestra carta, ¿sí? O para leer una carta en el momento que lo hagamos. Entonces, ¿qué sabemos de Marte en la astrología? Esto que estábamos mencionando recién. Es que es uno de los planetas personales que podemos observar en la forma en que actuamos, en que luchamos, en que perseguimos nuestros deseos. Em, Está vinculado con la energía, con la acción, con el impulso, con el deseo sexual, con la agresividad y con la voluntad de luchar por lo que queremos. También puede ser el símbolo del coraje, la iniciativa y cómo las personas enfrentamos los conflictos, ¿sí? Puse acá también como palabras claves acción, impulso, conquista, deseo, valentía, enojo y pasión. Y me parece importante o interesante también mencionar, que no sé si lo hicimos en los otros mitos, creo que sí, seguro con Venus, sí, creo que lo hicimos con todos. Mencionar el tema de las regencias, ¿no? Esto de que cada planeta tiene un signo al que rige. Y Marte, ustedes saben que originalmente es el regente de Aries, ¿sí? Y está súper vinculado con él. De hecho, un poco el nombre Aries se vincula con el nombre Ares, que es el nombre de Marte en griego, ¿sí?
que ahora les voy a contar un poquito de eso, pero antes de eso, el regente de Aries es Marte, ¿sí? Que saben que Aries es el primer signo del zodíaco, es un signo de fuego, es un signo que está vinculado justamente con el inicio, con la acción, con los deseos, ¿sí? Con cómo em, damos comienzo a las cosas, cómo, sí, cómo accionamos, o sea, cómo nos enfocamos en algo y lo hacemos, o sea, cómo casi que no media un pensamiento, sino que hay puro como accionar, ¿no? Em, pero también Marte, además de ser regente de Aries, es históricamente el regente de Escorpio, ¿sí? Y ahí me parece interesante esto porque ustedes saben que tanto Urano como Neptuno y como Plutón, los que llamamos los planetas transpersonales, son planetas que fueron descubiertos, o sea, que nuestra civilización los descubrió recién en el siglo XX, o sea, fines del XIX y principios del XX fue descubriendo estos tres planetas, en distintos momentos del XX, mejor dicho, fueron descubiertos estos tres planetas. De hecho, siempre hay una polémica con Plutón de que es un planeta, no es un planeta. Hace poquito fui a creo que les había comentado que había empezado un curso en el planetario que no lo pude seguir, pero sí estuve en un par de clases y ahí, por ejemplo, el profesor en el planetario de acá de Buenos Aires decía que Plutón no es un planeta directo, o sea que ya está verificado que Plutón no es un planeta, es un planeta enano que hablaba, bueno, que tenía que ver con las dimensiones y con otras serie de características que los astrónomos consideran que tienen que tener los planetas y que Plutón, que bueno, que viene siendo estudiado, por supuesto, mucho menos tiempo porque fue descubierto después, eh, consideraban que no las tenía. Entonces, eh, al haber sido, perdón, descubiertos estos planetas en otros momentos, cuando ustedes saben que la astrología data de muchos siglos atrás, entonces cuando que se empiezan a crear como estos sistemas de observación, de estudio y nacen las regencias, bueno, los 12 signos del zodíaco no tenían un planeta regente para cada uno. Entonces empezaron a repetir las regencias, ¿sí? Em, digamos, si vamos con el zodíaco en orden, empezaba Aries, regente Marte, Tauro, regente Venus, Géminis, regente Mercurio, Cáncer, regente la Luna, Leo regenta el Sol, y ahí saben que pasa esto que ya explicábamos, y ustedes saben que el Sol y la Luna no son planetas, pero para este sistema de regencia sí se los cuenta como tal. Y después aparece Virgo, y ahí ya Virgo repite a Géminis, perdón, repite a Mercurio, ¿no? Virgo y Géminis tienen como regente a Mercurio. Y después Libra repite a Venus, ¿sí? Y en este momento, Escorpio repite a Marte. ¿Me siguen? O sea, ahí se empiezan a repetir las regencias desde Virgo. Después, cuando llega el momento de la regencia de Sagitario y de Capricornio, se toman a los planetas que se llaman sociales, a los más lejanos, que ¿quiénes son? Júpiter para Sagitario y Saturno para Capricornio. Y después, ¿qué pasa con Acuario y con Piscis? Acuario toma también a Saturno y Piscis toma también a Júpiter. ¿Sí? Esas son como las regencias clásicas, tradicionales que se llaman. Que saben que con lo que tiene que ver la regencia de un planeta, que supongo que también lo están estudiando, y bueno, creo que no está mal no está de más, mejor dicho, decirlo, pero está bueno, me parece un poco retomarlo para que lo tengan en cuenta.
Em, las regencias tienen que ver con encontrar justamente esta vinculación que hace que las temáticas y que las guías y las cuestiones para interpretar se vuelvan a veces como más a mano y más tangibles. Y justamente también tiene que ver con esto de lo mitológico, ¿no? O sea, con qué historias se vinculaban estas simbologías, ¿no? O sea, estas constelaciones que llevaban nombres de, bueno, de estas estrellas, de los signos, también tenían esta vinculación con el planeta que está moviéndose junto con ellas y que lo está como vinculando, no quiero repetir la palabra vincular, pero para que se entienda, que es que está como relacionada con ella, ¿sí? Dicho todo esto, eh, hay como dos versiones de Marte que hoy les quería como empezar a compartir, ¿no? Porque ustedes saben, también cosas que ya dijimos, pero retomamos, ustedes saben que la mitología clásica o la época clásica tiene como esta como doble forma de ver que es desde el punto de vista griego y desde el punto de vista romano, ¿sí? O sea, en algún momento de la historia de estas comunidades, Roma conquistó Grecia y su sistema de creencias y de observación un poco fue absorbido por la cultura romana, ¿sí? Ahora, por supuesto, sucedió, y este es uno de los casos, que las historias eran bastante distintas, o sea, o que la equivalencia de un dios entre un dios y otro no era como lineal o literal, sino que hay una versión del dios de la guerra, podríamos decir, que es más vinculada a la cultura griega y hay otra que es más vinculada a la cultura romana, ¿sí? Bien. En principio, entonces, perdón, y para cerrar esto que les decía de las regencias, que estas dos vinculaciones, o sea que esta versión, si se quiere, más Ares y esta versión más Marte, me parece que súper tiene que ver con una regencia, con una vinculación más con Aries y otra más con Escorpio, ¿sí? Pensándolo desde hoy, de nuestra mirada del siglo XXI, pero me pareció que podía haber una vinculación más por ese lado. Bien, entonces, en la mitología griega, vamos a empezar por ahí, por lo anterior, mejor dicho, por lo primero en el tiempo cronológico. En la mitología griega, Ares es el dios de la guerra, ¿sí? Ares es hijo de Zeus y de Hera, que ustedes saben que son como los dioses más importantes en el sentido jerárquico, ¿no? Todos tienen una importancia, pero son los de mayor jerarquía, o sea, Zeus es el dios de los dioses, podríamos decir, y Hera es su esposa, con lo cual hay una jerarquía ahí puesta. Bien, entonces, en la mitología griega está Ares, hijo de Zeus y de Hera, ¿sí? Es uno de los 12 grandes dioses, es uno de los dioses olímpicos que está ahí en el Olimpo. Y es el dios de la guerra por excelencia, ¿sí? Hay algo que leí bastante cuando preparaba la clase de hoy que hablan siempre del espíritu como completamente sanguinario de Ares. O sea, como así literal, como había muchas historias y muchas versiones vinculadas con que realmente me parecía linda esta frase, por eso se las puse acá en la diapositiva, como es el espíritu de la batalla. O sea, como hay algo que este Dios encarna que es hay que pelear, ¿sí? Y hay que pelear no de cualquier manera, ¿no? Él es un
un ser como con mucha presencia, es muy alto, muy musculoso, tiene un buen escudo, un casco. En general, cuando se presenta en las batallas, pelea solo, a pie, pero a veces lo representan en un carro que está conducido por cuatro corceles, cuatro caballos, ¿sí? Entonces, todas las historias que vamos a leer o a conocer de Ares van a tener una vinculación con la guerra. Les quería leer acá un pedacito que habla, por supuesto, de la guerra de Troya. Y esto también me parecía importante retomarlo. Ya hablamos bastante de la guerra de Troya, hoy vamos a hablar un poquito más, porque es como la historia mitológica de todo lo que tiene que ver con esta representación como más como representativa y de la que siempre, a la que siempre se vuelve, ¿no? Ustedes saben que Troya es una ciudad que se supone que existió, que era una ciudad muy próspera y que era una ciudad muy protegida por su rey que se llamaba Príamo. O sea, había generado un excelente ejército, estaba en un lugar muy estratégico de la zona y tenía unas murallas enormes. Entonces, él cuando iba a batallar, digo, Troya, cuando iba a batallar, siempre ganaba porque tenía un muy buen ejército que estaba comandado por Héctor, que era uno de sus hijos, o uno de los príncipes de Troya, y cuando la gente lo iba a atacar, como que nadie podía violar esas murallas enormes que ellos habían construido. Entonces, hay toda como, no sé, yo lo pensaba así, pero no sé cómo lo pueden pensar ustedes, pero hay algo de este espíritu de la guerra y la batalla que, digo, si me ponen tantas trabas, es como que quiero ir a romperlo, ¿no? Como quiero pelearme con estos que están acá como que se hacen los cancheros, ¿no? Como están súper agrandados. Eh, y hay algo de eso también, porque lo que nos cuenta el mito es esto de que Ares goza tanto de la batalla y de la guerra que en esta batalla, que es como la más mítica y la más grosa, imagínense que la guerra de Troya duró 10 años, ¿no? Todas las instancias que hubo de pelea y demás. em, Imagínense que lo que se plantea acá es que él tenía momentos en los que peleaba para los dos. O sea, que en general era como que defendía a Troya y peleaba para los guerreros troyanos, pero que muchas veces también lo hacía para los griegos. O sea, el espíritu que a él lo mueve, esto que les puse acá, ¿no? El espíritu de la batalla, ¿no? Es ese, es esto de, bueno, hay que pelear. Hay que ponerle el cuerpo a esto y hay que eh, pelear al, al precio que sea, ¿no? Pero hay que dar estas batallas. Entonces, em, lo que, lo que podemos pensar es que esta versión de Marte, Ares, es como, quizás, no sé, les propongo esto, ustedes lo pensarán después, pero me parecía que este mito, este lado de más de lo griego, estaba más vinculado quizás a Aries, como esta cuestión como mucho más, bueno, a poner el cuerpo, a hacer, a pelear, a pelear, a pelear. Y que de hecho, bueno, ahora les leo el fragmentito que dije, pero de hecho, particularmente en la guerra de Troya, en esa historia, que saben que pueden, no sé si saben, pero se los digo, lo pueden leer en la Ilíada, ¿sí? Em, la Ilíada es un poema épico, se supone escrito alrededor del -800 por un poeta que se llamaba Homero.
no sé si saben, se los comento, era una época en donde las culturas no tenían a la escritura en un lugar central, entonces estas historias se contaban más que escribirse, ¿no? Bueno, se supone incluso que Homero, este señor, era ciego, con lo cual bastante menos posibilidades de escribir, ¿no? O menos herramientas. Sin embargo, se supone que este señor es el autor de este poema y que nada, alguien probablemente lo transcribió, o sea, él lo recitó, alguien lo escribió, y eso es lo que se conserva todavía, bueno, que esos manuscritos pasaron a Roma y que después se fueron conservando y son las versiones que conocemos más o menos hasta hoy. Volviendo entonces. Homero escribe la Ilíada, que es la historia de la guerra de Troya, ¿sí? Ilíada es porque se refiere a Ilión, e Ilión es otra forma del nombre de Troya, ¿sí? O sea, es un sinónimo Ilión de Troya. Entonces, la Ilíada sería la historia de Troya. Y en ese poema épico se narra toda la guerra de Troya. Si ustedes agarran cualquier pasaje o fragmento de la Ilíada, la mayoría son narraciones de batallas, ¿sí? Muchas veces hay descripciones, por supuesto, de la situación, de cómo eran esos guerreros, cómo eran esos personajes, cómo era la ciudad y demás, pero en general lo que tenemos son narraciones de batallas. Y después Homero mismo, cuando termina la guerra, narra en otro poema épico que es la Odisea, la vuelta de Odiseo, que Odiseo es una forma también de Ulises, digo por si lo conocen al héroe con ese nombre. Em, la Odisea entonces es la vuelta de Ulises a su patria que se llama Ítaca, en donde él era el rey, ¿sí? Y esa vuelta, los griegos ganan la guerra de Troya, destruyen Troya de hecho, y por eso siempre Troya conserva como ese carácter medio mítico. Los griegos destruyen Troya y vuelven, la mayoría, por supuesto muchos murieron en esas batallas, pero la mayoría vuelve y la Odisea es el relato de la vuelta de Ulises. Bien, entonces, les quería leer un fragmentito en donde se nombra a Ajax, que quizás lo conocen, el nombre les suena. Hay un equipo de fútbol, creo que se llama Ajax en Grecia. En otros lados también me parece, pero bueno, nada, es un guerrero muy conocido de la guerra de Troya. Y en esta parte de la Ilíada se lo nombra a Marte, a Ares, por eso se los quería leer. Dice, o sea, en realidad les voy a leer el fragmento, pero está en un libro que hace como un análisis de la guerra de Troya y tiene como, les leo la introducción de ese libro. Dice, ¿qué decir de los héroes? Lo que nos dice Ajax cuando corre lleno de furor a enfrentarse con Héctor. Héctor es el que les dije que es el príncipe de Troya. Se precipitó a continuación, cual marcha el monstruoso Ares. Así partió el monstruoso Ajax, sonriendo con feroz rostro, y por debajo sus pies daban largas zancadas, blandiendo la pica de luenga sombra, mientras que, al mirarlo, los argivos estaban alegres. A cada troyano un atroz temblor le invadió las piernas, y al propio Héctor su ánimo le palpitó en el pecho, pero ya no podía retroceder en modo alguno. Lo que pasa en esta parte es como, se viene hablando como de que parece que haya como que fue poseído, digamos, por el espíritu de Ares, ¿no? O sea, Ares es este
insisto, es el dios de la guerra, y en estas situaciones en las que está como tan a sus anchas, digamos, tan embebido, bueno, es como que los guerreros, este enfrentamiento de hecho de Ajax y Héctor es como bastante conocido, entonces como hay algo de, bueno, nos jugamos todo, ¿no? Y Ares está súper presente. Eh, y después, en otra parte, que acá en el libro este lo mencionan en el análisis que hace, pasa esto que les decía hace un ratito, de que Ares no jugaba solo para un bando, digamos, entre comillas, como que su bando, su espíritu, es el de la guerra. Entonces, no va a estar como atemorizando o a favor de uno de los dos, ¿no? No, va a estar siempre como em, peleando y generando más batalla, más pelea, ¿no? Ese es un poco su espíritu. Entonces, Héctor, en el canto siguiente, dice, es un versito corto, con los ojos de Gorgona y de Ares, estrago de mortales. ¿La Gorgona saben quién es? ¿La conocen? ¿No? Una de las Gorgonas es Medusa. ¿Conocen la historia? Esa mujer que tiene como la cabeza con serpientes y demás. ¿Escucharon esa historia? ¿Sí? Hola Alex. Ah, se fue. Bueno, no sé si me quería decir algo. Yo le había preguntado algo, perdón, ¿eh? Bueno, entonces, les decía, em, ¿quién es la Gorgona? Esperen a ver si les encuentro una imagen para que la vean. Alguna representación de la Gorgona. ¿Siguen viendo la presentación ahí? ¿No se fue? Les voy a poner una imagen de mi pintor favorito, que es uno de mis pintores favoritos, que es Caravaggio. No sé si lo conocen. La otra vez creo que les mostré algo de Caravaggio. Fíjense acá. ¿Ahí la ven? Bueno, supongo que la están viendo, así que sigo. Em, Esta es una representación de un pintor del siglo XVI. Digo, no es una representación de la época, pero me parece que está como muy bien captado el tema del terror que generaba la Gorgona, ¿sí? Em, Nada, es un mito para contar en otro momento. Si quieren lo, lo, lo reviso bien y lo cuento en la clase que viene, pero era una figura que generaba bastante terror
sobre todo en los hombres, y lo que provocaba, por una serie de cosas que le pasaron, que son las que ahora no me estoy acordando como para contárselos de una, es que ella convertía a quien la miraba a los ojos, lo convertía en piedra. Entonces, bueno. Por supuesto, había toda una situación con el miedo y con el terror, que acá en la Ilíada y en el fragmento que les decía, está como puesto a la par el terror que ella generaba con el terror que genera Ares, ¿sí? Vuelvo a leer el fragmento, la línea, dice, con los ojos de Gorgona y de Ares, estrago de mortales, ¿sí? Como eso, hay algo que está en vinculación con Ares, que es esta cuestión de la batalla, la guerra y el terror, el miedo, ¿sí? Y que es bien claro esto que hace este dios, que es no, no jugarse por ningún bando, como su bando es la guerra. Y desde ese lugar es venerado, respetado y demás, ¿no? Digo, ¿por qué venerado y respetado? Porque, por supuesto que no es lo más lindo la guerra, ¿no? O nosotros, o por lo menos yo en este momento de la historia digo, no, la verdad que no, o sea, un bajón, ¿no? Pero entiendo que quizás, y esto es una interpretación personal, ¿no? Por supuesto la toman como tal, por supuesto que quizás en otras épocas el tema de la batalla, el tema de la guerra, el tema de la conquista, el tema de anexar territorios, culturas, sí, de una identidad que tiene que ver con lo que gano o lo que anexo, era como bastante cotidiano, ¿no? O sea, como digo, había un montón de batallas y de situaciones que hacían que la guerra, ¿sí? La guerra fuera algo prácticamente de todos los días, o sea, que lo extraño fueran los tiempos de paz. Y en esa cuestión de lo cotidiano y de que esté la violencia tan presente, la violencia física en tanto esto, necesito que el otro me haga caso, el otro me haga caso, bueno, en el mejor de los, en el sentido más político, si se quiere, ¿no? Que sea, que esté bajo mi mando, digamos. Entonces, hay un lugar en donde este accionar más sangriento tiene un sentido, ¿no? No sé, a mí, insisto, se me hacía como un poco, se me hace un poco ajeno en el presente. Ahora, por supuesto que en el presente tenemos un montón de otras formas de violencias, ¿no? Y de accionar que tiene que ver con esto del cuerpo y del entrenamiento y de la batalla, si se quiere, ¿no? Me parece que como algo que tiene que ver con todo esto, digo, ayornado a nuestra época, pueden ser los deportes de alta competencia, por ejemplo, ¿no? O sea, en donde hay atletas, eh, ya no solo varones, sino también mujeres, que preparan su cuerpo y enfrentan determinadas situaciones, ya sea partidos, competencias o lo que fuera, en donde realmente enfrentan, o sea, la palabra es esa, quieren enfrente a alguien o a un grupo con quien tienen que medirse, ¿no? Hay algo, me parece, de eso, quizás de ese espíritu del cuerpo y de la lucha y demás que está como en nuestra cultura presente, quizás a través de los deportes de alta competencia. Eh, Después también en otro sentido y quizás mucho menos, si se quiere, luminoso o- o una parte como bastante más oscura de nuestra sociedad, también tiene que ver con cómo pone el cuerpo, cómo ponen el cuerpo, mejor dicho, y real también batallan muchas personas
no sé, que en las ciudades, por ejemplo, empujan carros, juntando cartones de basura. Digo, hay muchas instancias en donde está lo marciano, lo que tiene que ver con esto que estamos diciendo, más presente también, ¿no? No necesariamente por supuesto, la guerra, pero sí hay otras situaciones del presente que nos pueden como llevar a ese lugar de lo marciano, ¿no? No sé cómo lo ven, pero bueno, me parecía como interesante también pensar esas situaciones. Bien, ¿cómo vienen? ¿Bien? Bien, bien. Me gusta Excelente. ahí y esta asociación de que Marte no solamente tenga que ver ahí con el conflicto y con la guerra, ¿no? Yo creo que por ahí tiene que ver un poco con cómo uno canaliza esa energía ahí que tiene presente también, ¿no? Totalmente. Hay algo me parece, no sé, de lo que representa Marte, que es esto de, lo explico? Como, vieron que, no sé, todos los días, ¿qué tenemos que hacer? Nos levantamos de la cama, básicamente. O sea, descansamos, nos levantamos y hacemos nuestras cosas, sean las que sean. Y hay algo me parece que tiene que ver con Marte de todo eso, que es como ese impulso vital en un punto de decir, bueno, esto lo tengo que hacer. ¿Cómo? ¿De qué manera? Veré. Pero hay algo que me impulsa cotidianamente a mover. O sea, me parece que está bueno esto que decía Nadia, porque digo, está vinculado intrínsecamente al movimiento. O sea, creo que quizás culturalmente tenemos, por eso mencioné lo del deporte también, además de contar, de mencionarles esto de la guerra de Troya, ¿no? Como creo que intrínsecamente tenemos ligadas como ciertas ideas a como grandes momentos, ¿no? Como que las cosas son grandilocuentes. Y en realidad, como creo que la vida tiene muchos momentos muchísimos momentos, o sea, la mayoría de la vida no tenemos, no estamos viviendo un momento grandilocuente, no. Es como un encadenado de un montón de situaciones que son todas iguales en un punto. Digo, vamos cambiando nosotros, nuestras miradas, vivimos en distintos lugares, nos vinculamos con distintas gentes, nos movemos de espacios y de lugares físicos, pero digo, lo que sucede es más o menos siempre lo mismo. Entonces, me parece que también está bueno eso, como poder ver que, mm, que todas estas energías y estas formas de interpretar y de pensar están en lo cotidiano, sin duda. O sea, eh, son mucho más asibles, mucho más a mano bueno, que pensar en el evento, ¿no? Como, bueno, son siempre pequeños eventos los que van pasando. Así que sí, coincido con lo que decías. Bien, bueno, em, todo esto, como les decía, esperen que vuelva a la presentación. Todo esto que les decía está vinculado, creo yo, con Ares. O sea, con este nombre más no, con este nombre griego de Marte, ¿sí? Pero en un momento, por supuesto, aparece Marte, ¿sí? Ahí no sé si está medio chiquito. Y es interesante lo que pasa acá en Marte. Ahí lo agrandé un poquito, ¿lo ven mejor? Es interesante lo que pasa acá porque Marte, como Dios, acá en Roma, pasa a una función o a una situación mucho más, yo diría, de protección, ¿sí? Em, Les puse esto acá. En la mitología romana, Marte, que viene en latín Mars,
es el dios de la guerra, como ya sabemos, uno de los más importantes. Es el equivalente al dios griego Ares, aunque, y acá esto, con diferencias significativas en carácter, simbolismo y veneración. ¿Por qué? Porque pasa con Marte que pasa a ser el, ¿vieron como esta idea de, no sé si les suena, de la Iglesia Católica y de algunas ciudades del mundo, que es, dicen, es el patrono de tal ciudad, ¿no? Como eh, la Virgen de tal, la patrona de no sé cuánto, bueno. Pasa eso con Marte. Marte pasa a ser el protector de Roma. Pasa a ser como el padre de Roma, ¿sí? Hay toda una historia interesante acá que está vinculada también con la guerra de Troya y eso sí, nunca me deja de sorprender. ¿Ustedes ubican más o menos esto igual si lo escucha Alex o ustedes lo ven, pregúntenselo también, porque no sé si estoy ubicando bien la historia, en la historia cronológica real, pero creo que más o menos sí. ¿Ustedes ubican a Julio César Augusto? O sea, como uno de los primeros gobernantes de Roma, cuando Roma ya existía, ¿no? Bueno, él en un momento, vieron que Roma tiene como tuvo un origen mítico, que ahora lo vamos a comentar, y vamos a ver la vinculación con Marte. Hay todo un tema con em, que no se conoce muy bien el origen de Roma, ¿no? Si ustedes ubican o se fijan en un mapa, si quieren buscamos uno rápido, para que lo vieran, para lo que lo vean, perdón. Em, este es re chiquito. Ahí está. Bien, les decía, Roma surge en una zona que se llama el Lacio, ¿sí? De hecho, esa zona es en donde se habla latín, ¿no? Latium, latín, o sea, el lenguaje, la lengua, el idioma que da origen después a nuestra lengua, el español, viene de ahí, de esa zona. ¿Qué es? Esperen que ahí les muestro el mapita. Es en el centro de la península itálica, donde está Roma, básicamente. Bien, en esa zona, entonces, lo que pasa, acá está. ¿Ahí lo ven? Medio chicardi. ¿Ahí lo ven? ¿Que lo agrandé? ¿Se ve bien? Bueno, espero que sí. En esta zona, entonces, acuérdense que Grecia está para este lado de acá, y todo esto está inmerso en el mar Mediterráneo. En esta zona, en el Latium, es donde, bueno, les decía, sabe la latín y es donde se funda Roma. No hay como una historia concreta, un conocimiento que se haya guardado del origen de Roma, o sea, no se conoce demasiado. Sí se sabe todo esto de los primeros emperadores, de los gemelos y demás, toda esa historia que ahora vamos a ver. Entonces, en el siglo I, si no me equivoco, esa es la fecha que deberíamos chequear, en el siglo I, Augusto, el emperador, decide darle un origen mítico a Roma, a la historia de Roma. Como no me gusta esto, que se pelearon, que es todo un bardo, que los hermanos, que no sé qué. Vamos a darle como un origen como bien, diríamos hoy, con alcurnia, con que sea como bien poderoso. ¿Y qué decide? Pedirle al poeta de esa época más reconocido
de la zona, eh, que era Virgilio, se llamaba, ¿qué dice? Le pide a Virgilio que escriba una historia mítica de Roma, o sea, un origen de Roma que sea, como les decía, bien poderoso. ¿Y qué hace Virgilio? ¿De dónde le inventa el origen a Roma? Lo estuvimos viendo hace un rato. Le inventa un origen de la guerra de Troya. Le inventa un origen troyano a Roma. ¿Y qué hace? Dice que un troyano que se llamaba Eneas, en el medio del incendio de Troya, porque bueno, los griegos terminan incendiando Troya, ¿no? Eh, en medio del incendio de Troya y de que, bueno, todos se iban y demás, logra escapar con su hijo bebé y con su anciano padre en andas, y en esa huida, en un momento llega a Roma, ¿sí? Entonces lo pone a Eneas como fundador de Roma, si se quiere, y dice que sus hijos crecieron ahí, y que uno de sus hijos después termina siendo el padre de los gemelos Rómulo y Remo, ¿sí? ¿Por qué les cuento esto? Porque me parece interesante que eh, hay toda una cuestión que tiene que ver con lo marciano y con esto de las peleas y las batallas, y que es importante, parece ser para Augusto, para César, como esta idea de no podemos venir de una pelea entre hermanos que fueron supuestamente alimentados por una loba. Como que no, esto, nuestro origen tiene que ser mucho más eh, erudito, mucho más erudito en el sentido de mitológico, ¿no? Como tiene que haber un origen acá para nuestra ciudad, para la ciudad más importante del mundo y demás. Bueno, tiene que haber un origen como mucho más prestigioso, si se quiere, ¿no? Entonces, Virgilio propone esta historia. Y otra cosa que tiene que ver de esta historia que les digo, eh, es que el protagonista, como les dije recién, se llamaba Eneas, y la historia que escribe Virgilio es la Eneida, que fíjense que se parece bastante el nombre a, ¿qué cosa? La Ilíada y la Odisea, ¿no? La Ilíada, la historia de Ilión, la Odisea, la historia de Odiseo, y la Eneida, la historia de Eneas, ¿no? Bien, entonces, volviendo a esto, tenemos a Marte, Marte ya dios romano, más, como decía acá, honorable y protector de la guerra, como vinculado al valor, a la fuerza y la defensa de la patria, ¿sí? Como me parecía interesante esto de que les decía al principio también, como esta doble regencia de Marte, este como doble espíritu, ¿no? O sea, por un lado, puede representar en Ares como esta idea del caos, de la batalla, del espíritu de lucha y no importa por qué, a qué bando, hay que pelear y hay que sostener todo esto. Y por otro lado, todo eso mismo, pero puesto al servicio de la defensa, ¿no? Y del valor de representar y de, sí, defender o sostener algo, ¿no? Como, obviamente son dos caras de lo mismo, pero me parecía como interesante esta
esta como separación, ¿no? Estas dos visiones de la misma energía. Y también me parecía interesante también pensarlo desde el lugar de esas regencias, ¿no? Porque digo, si nos ponemos a pensar, quizás lo ariano está bastante más vinculado a esto de la lucha, de la acción, del fuego y demás, y lo escorpiano ya no. O sea, es como toda una cuestión, digo, esto marciano en Escorpio, ¿no? Esa regencia. Tiene que ver quizás con algo más de, no sé, lo pienso al ser Escorpio un signo de agua como más de un hervor, ¿no? Como de algo una ebullición ahí que, que emerge, ¿no? Que al estilo, ¿cómo se llaman esas cuevas donde sale agua? Geysers, ¿no? Como un estilo así, algo así como eh, mm, esa energía marciana en Escorpio, ¿no? Como, bueno, sí, ok, todo bien, pero acá está esto en ebullición y acá hay que defender y hay que plantarse con otras cosas, ¿no? Entonces, me parecía como bastante clara esa idea de quiénes son estos dos, ¿no? Bien, ¿podemos tomarnos 5 minutitos que voy a tomar agua que no tengo y volvemos? ¿Les parece bien? Dale. Excelente. Son y 4 y 9 y 10 estoy de nuevo acá. Gracias. Sí, sí, acá estamos. Buenísimo. Bien, entonces, estábamos hablando de qué pasaba con Marte en Roma, digo, por qué tenía esta vinculación especial, ¿no? Em, Primero, les sigo acá mencionando esto, ven bien la presentación, ¿no? Cualquier cosa me dicen. Em, les retomo esto que está puesto acá de los símbolos de Marte en Roma, ¿sí? Bien, em, como igual a Ares tiene el casco, la lanza, el escudo. Va, no, Ares no tenía casco, me parece. A ver. Sí, casco, tenía casco. Bien, entonces comparten el casco con Ares. Acá el escudo también, pero bueno, no lanza. A veces está con estos animales, el lobo o el pájaro carpintero, que son sagrados. Está vinculado al mes de marzo, ¿sí? Ya que era el mes en que tradicionalmente se iniciaban las campañas militares en Roma. Y acá les habla de esto les puse esto de que tenía un papel central en la religión romana, perdón, con templos destacados como el templo de Marte Ultor, que era el Marte Vengador en el Foro de Augusto, y su culto estaba vinculado al ejército y al Estado. Y acá les puse esto brevemente para que lo tengan después en la presentación, que es esta como diferencia sí, estas diferencias con Ares, ¿no? Que dice como esto su contraparte griega, pero en realidad sabemos que estaría representando como a la misma deidad, o sea, a la misma energía. Em, y me parecía interesante esto de que Marte era respetado y venerado en Roma, ¿sí? Era muy importante y ahora cuando veamos la historia de la fundación de Roma les voy a contar por qué. Y en cambio, Ares no era tan venerado, digamos. Todo esto que mencionábamos
hace un rato, ¿no? Del descontrol, de la violencia y demás, si bien era necesario, como también decíamos, y se buscaba en la guerra, en las batallas, todo eso, tampoco, no era como muy agradable, ¿no? Como no era bueno, sí, vení Ares y hagamos bosta todo. O sea, no era un poco, o sea, un poco sí, pero tampoco era eh, esto como tan valorado positivamente, sobre todo porque porque toda esa violencia también o todo eso que generaba Ares podía también volverse en contra de las personas, ¿no? Por esto que decíamos antes. O sea, si lo único que importa en sí es eh, la situación de la discusión, de la batalla y demás, bueno, nada, no. Todo eso puede también perjudicarme, no solo serme favorable. O sea, no solo va a venir Ares a acabar con mis enemigos, ¿no? Para que se entienda. No solo es que me va a beneficiar si yo lo venero, le rindo culto y demás. No, porque a él no le importa quién lo venere, se le importa que se generen esos conflictos, ¿no? Entonces, esto lo veían un poco como con rechazo, ¿sí? O sea, no era, no lo querían mucho a Ares. En cambio, a Marte sí. Y también me parecía interesante esto que les puse en la última línea, que es esto de que Marte era visto como más equilibrado, más honorable en un punto, y que obviamente está vinculado a la guerra, porque es el dios de la guerra, en eso no hay discusión, pero se lo vincula con la guerra eh, más en tanto como necesidad, ¿no? Como esta disciplina, como dice acá, ¿no? Disciplina militar, eh, o como una necesidad de lo que decíamos hace un rato, ¿no? De anexar territorios, de controlar a las personas y demás, y no tanto como esto de entrar a combatir brutalmente por cualquier cosa, de cualquier manera, ¿no? Entonces me parecía interesante esto como ver esta contrapartida y esta situación de enfrentamiento. Y pensando en estas como contrapartidas y situaciones, a mí me fue inevitable hacer una referencia con una serie que fue muy conocida, no sé si la vieron, que se llamaba Game of Thrones. ¿La vieron? ¿Pero la conocen? ¿Sí? Bueno. Game of Thrones fue una serie, es una, en realidad es una serie basada en una saga de libros, o sea, una historia de varias novelas que, bueno, que componen una saga de un autor de Estados Unidos que se llama George Martin, ¿sí? Que de hecho dejó la saga incompleta. O sea, él escribió, creo que hay escritos 4 libros. Él escribió 2 o 3, no me acuerdo. Los publicó, los presentó entre los 70 los 80 por ahí. Fin de los 70 principio de los 80 me parece. Em, y bueno, y tuvo bastante éxito, como que, nada, todo bien. Un tipo que plantea como una saga medieval, eh, en la que por supuesto hay muchas batallas y guerras y cosas en relación a lo marciano. Em, y nada, como le fue bien con su libro. Y creo que es a fines del 2008 2009 por ahí, eh, si no me equivoco es HBO, esta productora le compra los derechos para sus libros. Ahí él estaba sacando 1 o 2 más de continuación y bueno, empieza a producir la serie. Y la serie se vuelve un fenómeno mundial, bueno, gente en todo el mundo muy fan.
se empiezan también a vender mucho sus libros y la serie tiene, creo que son 8 temporadas a lo largo de 10 años, si no me equivoco. Y lo que termina pasando con la serie es que como adelanta las historias y los finales de los personajes porque la serie tenía que terminar, obviamente, en algún momento, y este buen hombre no terminó de escribir los libros. Entonces hay toda una polémica. Les estoy contando un poco el contexto muy resumido, pero hubo toda una polémica con el final de la serie porque si bien él asesora el escritor, ¿no? Asesoró a los productores y a la gente de la serie, él no está escrita en ningún lado la historia esa, porque bueno, él no la terminó todavía. Y bueno, y hay mucha gente alrededor del mundo esperando que le escriba estos libros, pero no lo hace. Bien, les cuento. ¿Vos la viste, Lala? Nadie me dijo que no. ¿Vos la viste? Yo no la vi derecho, ¿se escucha? Sí, sí, te escucho. Ah, perfecto, porque me pasé los auriculares. Vi algunos capítulos con Ok. amigos que estaban muy obsesionados los domingos y sé cómo va un poco, pero no llegué a verla toda. Bueno, les cuento. Están viendo la foto que puse, sí. Puse dos personajes acá. Yo no les quiero hacer spoiler por si alguna vez la ven. Yo les digo una cosa. No soy fan para nada de este tipo de ficciones. Eh, no me gustaban, o sea, nada, ¿no? Pero esta serie me voló la cabeza. O sea, cerraba los ojos en las partes sanguinarias y todo eso, pero eh, es muy buena. Y hay muy buenas actuaciones. Y acá tenemos, eh, es una historia que les decía, es de fantasía, hay dragones, ¿no? Quiero decir, no se les estoy spoileando nada porque desde el principio sabemos que hay dragones. Pero a la vez está como muy anclada en situaciones como muy humanas de las personas, ¿no? Valga la redundancia. Y acá en esta serie hay distintas familias que se pelean por el poder de un territorio, ¿sí? Por eso es Juego de Tronos, ¿no? Como qué trono gana qué parte. Entonces, la cuestión de batalla y guerra y poder está presente todo el tiempo, ¿sí? Me parece que es una historia como muy marciana. Pero les puse este par de personajes y este otro, también pensando en que no fuera solo una encarnación masculina, porque acá tenemos a estos dos personajes son hermanos, ¿sí? Son de la familia Lannister. Están Jaime y Cersei. Ella llegó a ser reina en un momento, él es como un guerrero muy, muy, muy prestigioso, reconocido y que fue a muchas batallas. Y acá hay una forma como en estos personajes me pareció como mucho más del lado Ares, si se quiere, ¿no? Sobre todo de parte de él. Y ella un poco más del lado Marte, como les decía, como alguien muy visceral, muy que va, no sé qué, y otro como más estratega, más de esperar, más de valorar la familia y demás. Como que me parecían buenas representaciones de eso, estos dos personajes. Y después les puse estos otros dos personajes que pertenecen a dos familias distintas, que están en otro momento de la serie, y que también uno está vinculado con ella, este personaje que se llama Danaeris. em, Ella pertenece a esta familia que tiene los dragones, obviamente dragón fuego, ¿no? Y hay algo ahí como mucho más brutal, si se quiere, ¿no? Porque si tengo un dragón, va a escupir fuego, va a quemar gente. O sea, algo más Ares que eso creo que no hay, ¿no? Y él
que es Jon Snow, que es de otra familia, eh, es también un guerrero, un tipo que viene de muchas batallas literales, que vuelve y se levanta de muchas pérdidas y de muchas situaciones muy terribles y dolorosas. Es el guerrero como que siempre vuelve y siempre regresa y siempre puede renacer de sus cenizas, valga la cuestión ahí en vinculación con el dragón. Entonces digo, qué cosa también como más vinculada a Escorpio, ¿no? Esto del renacer y del de recuperar y del de, bueno, me quedo quizás un poco ahí hacia adentro, pero después puedo volver a pelear a una nueva batalla. Entonces, bueno, les traje estos personajes que me parecían interesantes. Bien, ¿se les ocurre algún otro que ustedes quieran compartir? Así, bien, Ares Marte. Ay, yo no, yo soy malísima con las películas, ¿viste? Con recordar cómo se llama. No, no es mi palo, no es mi palo. No, todo bien, no hay problema. Bueno, después les puse esta escultura de un Marte que como ven, lo ven bien ahí, ahí si lo agrando lo ven mejor. Sí, se ve bien, se ve bien. Bien, me pareció, bueno, también es una escultura que data de varios siglos atrás, de hecho está un poco rota, creo que ahí le falta la antorcha y demás, pero fíjense el casco que tiene. Que son esos cascos, ven que se bajan y tienen solo los ojitos abiertos para ver. Fíjense que tiene este escudo, que tiene una representación también ahí en el escudo bastante grosa. Fíjense los músculos que tiene, ¿no? En el brazo y fíjense las piernas. Esos gemelos, ¿no? Como, wow, Marte. Y fíjense que también tiene ahí no sé qué son, como una especie de bota. No, porque está descalzo. Tipo como unas muñequeras pareciera, Sí, ¿no? parecen como unas Tobilleras. tobilleras que tienen como una figura animal, ¿no? Como que estas piernas son unas piernas bestiales, ¿no? Como, bueno, me parecía excelente esta escultura de Marte. Bien, y para terminar hoy, les quería contar y leer un poquito de la historia de la fundación de Roma para comprender un poco de dónde viene esta cuestión de la vinculación de Marte con Roma, ¿sí? Como poder ver que en esta ciudad no solo está la situación de la, la veneración de Marte porque es un dios per se, por esa situación, sino porque además Marte es quien interviene en esa historia como de alguna manera padre de la ciudad, padre literal, o sea, que hace que nazca esa ciudad, ¿no? Con su simiente. Bien. Yo les había hablado hace un ratito de que Augusto le mandó a Virgilio, al poeta, a crear esta historia mítica de Roma a partir nada, de la necesidad de darle como ese lugar. En general, esto era bastante común, creo que se los dije, pero lo vuelvo a decir. Era bastante común esto de que bueno, ahora me doy cuenta, ¿no? Como que hoy en día, en este momento,
con tantos cambios comunicacionales, de alguna manera siguen pesando los relatos que el poder hace, ¿no? Como que siempre el poder, y estoy pensando acá en Argentina, ¿eh? Podemos pensar en mil cosas, pero justo hice esa vinculación mientras le contaba al otro, ¿no? Como siempre el poder tiene la necesidad de construir un relato para vender algo, si se quiere, ¿no? Como para que las cosas sean un poquito, estén un poquito acomodadas, un poquito mejor de lo que en realidad son. Hecho este paréntesis, retomo. Decía, era muy común que los poderosos, que los imperios buscaran en los poetas ayuda para que las historias de las ciudades, de los reinos, tengan como un relato mejor del que realmente era, ¿no? Como que se le dé un carácter, sí, más literario, más bello de escuchar, que, bueno, esto fue así, 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 punto, ¿no? Como que se pagaba a los poetas, o bueno, o en las cortes, digo, esto lo habrán visto o leído en otras situaciones, pero digo, es común que en una corte haya un poeta, un escritor, ¿no? En las cortes digo, de reinos y de emperadores y demás, imperios. ¿Por qué? Porque, digo, se necesita justamente esto de un relato acomodado a lo que necesitamos escuchar, o lo que nos gustaría escuchar, ¿no? Bien, entonces, Roma tiene como esta doble vinculación mítica, porque por un lado está esta historia que les decía recién hace un ratito de Eneas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Virgilio escribe la Eneida, este poema épico, un poco, y esto dicho sin temor de ofender a Virgilio, pero un poco imitando a Homero, ¿no? Con la Ilíada y la Odisea, decide escribir como este poema épico sobre Eneas y sobre el camino de Eneas, que es este héroe troyano que logra escapar del incendio de Roma y que llega al territorio donde después surge Roma. Y está, por otro lado, esa es una de las vinculaciones míticas. Y está, por este otro lado, la vinculación con la historia de Rómulo y Remo, ¿sí? Que supongo que lo habrán escuchado nombrar o algo saben, ¿no? Las dos historias, como les decía acá, están vinculadas, ¿no? Como Virgilio trabaja con esa historia de cómo llega eh, Eneas a ese territorio y después se trabaja míticamente este relato de cómo se crea la ciudad en sí, ¿no? Que es, como les decía, esta historia de los gemelos Rómulo y Remo, ¿sí? Se supone que Eneas funda una ciudad que se llama Alba Longa, ¿sí? Mejor dicho, no la funda Eneas, la funda Ascanio, que es este bebé que Eneas se llevó de Roma, perdón, de Troya, ¿sí? Eso que les decía antes. Eneas huye de Troya con su papá viejito cargándolo y con su hijo bebé, ¿sí? Es este Ascanio. Cuando crece, funda esta ciudad. Ascanio también tiene otro nombre que ahora no me sale, sí, Iulo. O sea, hoy sería Julio el nombre, pero en latín es Iulo. Bien. Entonces, cuando en un momento eh, hay una disputa por esta ciudad, por este lugar, hay un rey que se llama Mulio, que es bastante tirano, o sea, bastante como autoritario,
y derroca a Numitor, que era quien gobernaba, ¿sí? Y mata a sus dos hijos varones. Siempre recuerden esta cuestión de cómo se hereda el poder, ¿no? Entonces, cuando mata a Numitor, obliga también a la única hija que tenía mujer a convertirse en sacerdotisa. Esto que implicaba que no podía intimar con ningún hombre, ¿no? O sea, no se podía casar, no podía quedar embarazada, no podía hacer nada. Era una sacerdotisa. Esto hago un paréntesis. Hay una cuestión en esta época y en estas sociedades vinculada siempre a que la mujer está ligada al ámbito doméstico, ¿no? Como no participa de la vida pública, no participa de ninguna forma, digo, no participa en la guerra, no participa en la política. Es como muy extraño que una mujer esté en la vida pública. Está siempre en lo doméstico. Una de las formas, sin embargo, de las mujeres de participar de la vida pública es esta que menciona acá en esta historia, ¿no? Que es convertirse en sacerdotisas de un determinado culto, ¿no? Piensen que todo esto es pre-Iglesia Católica, ¿no? Entonces hay varios cultos, varios templos, varias divinidades. Incluso, y esto es, me parece lo más interesante de la religión romana, em, ellos como copian, si quieren, entre comillas, todo lo que les viene de Grecia, ¿no? Estos dioses a los que les cambian los nombres y tienen estas historias parecidas, o como vemos acá, con algunos grados de diferencia, pero también conservan sus cultos propios que estaban mucho más vinculados a lo cotidiano, como a la relación que cada uno, cada una tenía con la naturaleza, con su propia familia, con sus propios ancestros. Hay una película que a mí me gusta siempre mencionar, no sé si la vieron. Ahora, este año hicieron la segunda parte. ¿Gladiador les suena? ¿La vieron? Bueno, Gladiador en la uno, la 2 está más o menos, es medio rara. O sea, está bien porque es de Roma, pero es medio rara. En la uno, que es una película que tiene 20 años más o menos, en la uno no sé si se acuerdan, pero Maximus, el protagonista, en muchas partes lo muestran como pasando la mano por las espigas, por sus campos, como, y ponen una musiquita medio así especial y van pasando la mano por sus campos. O también en otros momentos, cuando se enfrenta a determinadas situaciones en donde tiene que ir a luchar y demás, él saca, tiene como una bolsita y saca como unos muñequitos, unas figuritas, no sé si se acuerdan. Y como que se sienta, prende una velita y se pone a rezar o a comunicarse con ellos. Bueno, todo eso es como parte el culto más propio de las familias romanas. O sea, se habla de como de los lars familiaris, se llamaban, que son esto, como son los propios ancestros, son las propias deidades de cada clan, de cada familia y de cada territorio, ¿no? Por eso como el tocar mi tierra, el tocar mis plantas, me da como un contacto con esto, como con lo que yo tengo que hacer o con la protección que ellos me van a dar, ¿no? Como hay todo como les decía, un culto que está mucho más vinculado a lo doméstico, a lo propio. Y ahí, por supuesto, ahí también intervienen las mujeres, obvio, porque estaban ese es como el ámbito por excelencia, ¿sí? Pero bueno, volviendo. Les decía, ¿cuándo interviene Marte o por qué interviene Marte acá en esta historia mítica de los gemelos Rómulo y Remo? Porque Marte justamente es el padre de ellos.
Entonces, de ahí esta idea que les mencionaba antes, de que Marte es el padre de Roma, ¿sí? Es quien protege a Roma. Padre en ese sentido, ¿no? En el sentido de autoridad, pero también en el sentido de protección, ¿sí? No va a querer que nada malo le pase a Roma porque es quien le da origen, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque resulta que en estas historias que siempre se cuentan, ¿qué sucede? Marte se enamora, muchas comillas el término se enamora, pero creo que se entiende, de Rea Silvia, o sea, de esta sacerdotisa, de esta mujer como consagrada al templo de Vesta, ¿sí? Y queda embarazada Rea Silvia de Marte, ¿sí? Y producto de ese embarazo nacen los gemelos Rómulo y Rem. Por supuesto, el tirano, el que anterior había mandado a matar a los hermanos de ella, bueno, de ella y demás, ¿qué hace? También los manda a matar, ¿sí? El hombre que los mandó, o sea, que los que tenían que encargarse de matar, esta como una típica historia que siempre sucede en los mitos, ¿no? Podemos pensar en Moisés, podemos pensar en Hércules, ¿no? Como estos en Edipo también, como todas historias de bebés que tenían que ser asesinados porque si vivían iban a pasar cosas terribles. Y bueno, la persona que tiene que matar dice, no, ¿cómo voy a matar un bebé? Y lo dejan a algún lado. Y por supuesto el destino hace que ese bebé, esos bebés cumplan con ese, esa directiva que venía de algún lado de lo que tenían que hacer, por lo cual iban a ser asesinados. Pero bueno, en este caso también pasa esto, eh, de que quien tenía que matarlos no lo hace, los abandona en una canastita y los encuentra en el río Tíber un pastor que se llama Faustulus, ¿sí? Faustulo. Pero también antes, ¿quién los encuentra y quién los amamanta? Y que sabemos que es como la imagen, bueno, no sé si saben, pero creo que alguna vez lo habrán visto, la imagen más reconocida y más presente de Roma es la estatua de la loba, ¿o no? Con los dos bebés mamando de sus mamás, valga la redundancia. ¿La conocen? Sí, me imagino que sí. Hay acá miren, esta es una copia que está acá en la ciudad de Buenos Aires. Esperen que se las comparto. Bueno, a ver si lo comparto así. Ti, 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 ti. ¿Están bien? ¿Ahí la ven?
a la lupa. Es tremendo. Ustedes saben que estos relatos, este relato de la loba y los gemelos, está recontra presente y recontra conservado tiene es muy antiguo, ¿no? Como esta idea de que la loba encuentra a los gemelos en el río y toda esta cuestión. Así que, fíjense que lo importante, lo trascendente que es Marte, ¿no? Para la historia de Roma, ¿no? O sea, le dan, le da a la ciudad como su carácter más característico. Porque pienso que en un punto, no sé si lo ven así, piensan también en todo lo que pasó después con Roma, ¿no? Y todas el poder que que se centralizó y que se gestionó ahí, ¿no? Digo, cómo esta, estas historias mitológicas asociadas a Marte, particularmente a esta versión romana de Marte, ¿no? De este lugar de más de estrategia, de protección, de poder, son básicamente las que después, creo yo, 100% como caracterizan lo que Roma hizo en la historia, ¿no? O sea, de alguna manera creo que quizás es un poco exagerado lo que voy a decir, pero estamos hablando de esto porque en un momento eh, Roma como gestionó todo este poder y todo este conocimiento de la astrología para difundirlo, ¿no? Como digo, o mejor dicho, a través de ese poder gestionó la astrología y un montón de otras cosas que culturalmente aún hoy nos siguen caracterizando también a nosotros, ¿no? Como cultura occidental, en el caso nuestro, bueno, Argentina y etcétera, ¿no? Entonces, como hay un carácter de lo marciano que me gusta como pensar para hoy en estas historias em, que son realmente fundantes, ¿no? Que tienen que ver con eh, cómo accionamos y cómo, retomando lo que hablábamos antes de ese accionar y y de eso cotidiano que vamos haciendo y no de los grandes eventos, sino como todo lo que día a día y rutinariamente se repite o no, eh, pero suceden cosas, digo, cómo todo eso arranca con algo marciano. O sea, arranca con una historia que tiene que ver siempre con cómo hacemos con con todo eso. O sea, de qué manera estamos como día a día poniendo el cuerpo, accionando, movilizando y demás. Como hicieron, como hizo Marte, ¿no? Como hizo Marte en estas historias que estuvimos viendo, ¿no? Como, ok, este, acá en estas historias mitológicas, batalló básicamente, ¿no? Como batalló, peleó, fundó, protegió y demás. Pero bueno, también puso como ese impulso para que estas cosas sucedieran, ¿no? Y eso me parece como muy interesante para pensar a Marte o a estas historias de Marte después en una carta, ¿no? Como, ¿qué es lo marciano? ¿No? ¿Qué es eso que representa Marte en una carta natal? Sí, ok, podemos pensar todas las vinculaciones que supongo que ya están haciendo, ¿no?
Marte como regente de la casa uno, regente de Aries. em, También podemos pensarlo como regente de Escorpio, vinculado a la casa 8. Digo, hay como varias cosas para pensar, pero todo eso me parecía como vital verlo desde este lugar de hay una acción inicial, ¿no? Como pasa. No sé qué les parece. Sí, me gusta esto que decís porque yo sabes que cuando siempre decía Marte, por ahí lo asociaba como mucho con Aries y como que lo tenía totalmente desvinculado de Escorpio, ¿no? Ujú. Y yo creo que es como esto que decíamos de cómo uno maneja la energía y también esto de, bueno, gasto mi energía en esto del conflicto o gasto mi energía en esto de accionar y también lo entiendo un poco de accionar y sostener ahí también con la acción, ¿no? Total. Porque además yo creo que a veces, me parece, en esta época que nos toca vivir, como que hay algo de, no sé si es la palabra, no sé si es miedo al conflicto, pero hay como momentos en donde, bueno, mejor no, como que me parece que tenemos como una relación rara con, digo tenemos, no lo tengo para nada resuelto, ¿no? Lo comparto desde ese lugar, no desde, por supuesto, dar ningún tipo de instrucción, pero siento eso, que a veces como que no nos vinculamos bien con eso, porque es como, o me recontra peleo y está todo mal y es un bardo, o no, ¿cómo me voy a pelear? ¿No? Como que es muy extrema la cuestión. Y quizás como me parece que estaría bueno, creo, sería mejor como ir esto que vos estás diciendo, Nadia, como buscarle la vuelta a lo que está pasando, ¿no? Como bueno, si hay una incomodidad, si pasa algo, si tengo que ir a un lado, si tengo que hacer otra cosa, bueno, como ir viendo cómo ahí eso se va pudiendo realizar. Y no necesariamente pensar en que o me lo tengo que guardar porque está mal visto pelear, o me tengo que recontra pelear y mandar todo al carajo y ya fue, ¿no? Como ir buscando ahí, eh, no sé, puede Sí, ser... me gusta esto porque es como a medida que vos ibas hablando, a mí se me venían varios personajes ahí A como ver, que me dale, parecía. ¿cuál? Y no, personajes así que conozco en la vida cotidiana, Ah, ok, digamos, ok. ¿no? Gente que vos decís, esta es re ariana, y por ahí esto de conocer a dos personas de Aries, por ejemplo, y una como que, bueno, lo que la mueve es todo el tiempo el tema de por ahí de los conflictos y de estar activando y la energía muy en el trabajo, ¿no? Y después al mismo tiempo conocer a alguien de Aries y que esa energía por ahí, no sé, está un poco más depositada en esto que vos decías, en el deporte, en la descarga. Y, y nada, es como que le puede dar como una vuelta de rosca también ahí a lo de Marte, ¿no? Sí, Como que, total, bueno, no sea solo el conflicto y las peleas, sino, bueno, también cómo uno se activa y cómo sostiene también. totalmente, sí. Sí, sí, y yo creo que es un desafío importante también como poder ver esto de... recién lo pensaba y lo conversaba con ustedes y como digo, es un poco contradictorio lo que estoy planteando, porque como un conflicto equilibrado, me salía esa palabra y es raro, Claro. o sea, no existe, pero, pero un poco sí, en un punto hay algo de eso, ¿no? Como hay algo de... Un Che, oxímoron. si es un oxímoron total. Digo, pero si esto está, si es un poco así en realidad, porque digo, pretender que no hay conflicto o vivir en conflicto es como no, no, no tiene que ver con la realidad eso. O sea, es como, la realidad es como está ahí en el medio, yendo, ¿no? Entonces, no, me parece que está bueno como repensar Y esas cosas. también creo que el conflicto muchas veces
también trae resultados de que si uno por ahí también está todo el tiempo evitando el conflicto, evitando el conflicto. No sé, se me viene un poco como la puesta de límite cuando le pones los puntos a otra persona, ¿no? Como que Sí, bueno, por ahí al principio es muy chocante, pero bueno, uno a partir de esa acción tiene una reacción también del otro. Y bueno, ya de cómo se lo tome el otro depende del otro también, ¿no? sí, total, total. ¿Y vos en qué tenés Marte, sabés, Nadia? Yo tengo Marte en casa 8. Ah, por eso te resuena ahí lo escorpiano. Claro, sí, ¿Y sí. en qué signo? En Virgo, tengo Sol y Marte, Sol, Marte y Luna, todo ahí en la 8 en En la Virgo. 8. Wow. Bien. O sea, claro, algo de lo hacia adentro te. Claro. Y también tengo como mucha energía de Libra, entonces como que me cuesta por ahí también esto del conflicto, ¿no? Claro, claro, ni hablar. Pero bueno, muchas veces es necesario también, ¿no? Sí, re. Sí, sí. ¿Y vos, Lala, sabés en qué tenés tu Marte? Sí, Marte en Tauro en casa 7. Marte en Tauro en las 7. Así que como buen ascendente Escorpio, Ajá. le gusta no. Como que oscilo entre prender fuego todo y morfarme todo, digamos. Claro, Marte en Por ahí como Tauro. que exploto con boludeces en realidad. Con lo importante me lo guardo. Sí. Igual también Marte en Tauro supongo que tiene que ver con no sé, como con una acción que va a veces como a un ritmo que a otros les cuesta más entender, Sí, ¿no? justo el martes estábamos viendo los planetas y las regencias y vimos Marte Sí, y hablábamos un poco de esto, de como que Marte en exilio es, en sí, caída, algo así, sí. que está en Tauro, eh, como que evitaba un poco el conflicto. Pero en realidad para mí es como que se enoja tarde. Entonces cuando como te enojas tarde, ya ni el contexto te ayuda y cuando explotás, explotás por miles de cosas que te guardaste en vez de poner los puntos antes, digamos. Claro, sí. Y Marte en Virgo me quedé pensando que quizás tiene que ver con más como acciones como más chiquitas, ¿no? Estudiadas. Como más que va de a poquito, ¿no? Sí, yo creo que por ahí con esto del conflicto que vos decís y analizándolo ahí con Virgo, yo creo que por ahí se amasa mucho más hasta que llega la hora del conflicto, ¿no? Como, bueno, de qué manera, no sé, confrontar de una manera un poco más ordenada o un poco más ahí correcta, ¿no? Se me hace como, bueno, un poco más estudiado, como no ir al choque de una. Perdón, y yo de chusma, Nadita, con tanto Virgo, ¿dónde tenés la luna? En Virgo también. ¡Uh! Sol, Luna y Marte en Virgo. ¡Re difícil! En 8. Sí, sí, tengo mucha energía Virgo. Para aprender ahí, yo tengo ascendente Virgo y me siento que me cuesta un montón. Yo lo he O sea, repudiado lo mucho. requiero, ¿eh? ¿No? Lo requiero, me ayuda mucho porque yo tengo mucha energía de agua, entonces tener Virgo es como que un poco me baja del drama acuático, Sí. pero me cuesta a veces. Pero Bueno, yo Sí, creo yo que lo el he Marte en repudiado Tauro mucho. también lo agradezco, porque todo el resto es agua. claro, claro, está bueno tener ahí una tierrita. No, y yo tengo Marte en Leo en la casa 12, con lo cual es un poco raro. No sé, es un motivo de siempre consulta y charla y pensar. Em, Me ha pasado y lo entendí con el tiempo y con situaciones como que a veces vieron que el tema de la casa 12 es como siempre medio raro y difícil no por no hacerlo, ¿no? Pero es difícil de entender. A mí me cuesta un montonazo. Em,
que vieron que tiene que ver con muchas experiencias de cosas, pero inconsciente y entonces, bla, como toda esa cuestión, que ya van a estudiar también, me imagino. Em, entonces, como que hay algo de que hay mucha energía de Marte, porque todo lo que está en la 12 está como ahí y está como a full y qué sé yo, pero a la vez está como en un plano como muy inconsciente, ¿no? Como que a veces me siento que me pierdo en las ideas y en las cosas, y a la vez también, y esto fue motivo de con mucha consulta, como siento que hay mucha gente que se pelea conmigo. Pero no, no lo digo de víctima, pobre de mí, sino como que hay algo de todo ese Marte que está ahí dando vueltas, que es como que yo inspiro un poco eso, ¿se entiende a lo que voy? Pero vuelvo a decir, no como, ay, pobrecita, me vienen a pelear, no estoy diciendo eso, obvio que yo estoy ahí también, pero es como que a veces que no, nada, con los años y cuando, bueno, cuando conocí la astrología y estudié y demás, como me ayudó mucho a entender eso de lo que pasa con esa energía de la casa 12, ¿no? Como que hay mucha cosa que a veces te viene más de afuera que de tus propias acciones y sobre todo en este caso acciones, ¿no? Como que hay cosas que y bueno, y vinculado al ascendente Virgo, obviamente también, ¿no? Como que parece que muchas veces las cosas te vienen y no vos las haces, sino es como que te vienen. Es un laburo ese para mí, ¿no? Sigue siendo, o seguirá siendo toda la vida. Sí, Pienso, como que, perdón, No, 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 que mientras relatabas me imaginaba como que en tu árbol genealógico venís a luchar por un yo, digamos, como que otros yo no se han podido manifestar. Entonces por eso también viene tanto de afuera a decirte, dale, 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 dale. sí, sí, total, total, Una cosa que se me ocurre, ¿no? total. Yo tengo Plutón en casa 12 en Escorpio. Oh, mira, también, bueno, ahí, transformación, energía de transformación. Che, y me había quedado Me esta. costó por ahí como, Sí, dale. eso, perdón, me costaba como un poco vincular lo que estábamos charlando con la parte escorpiana de Marte. Yo creo que tiene que más que ver con esto que decíamos, sobre todo vinculado a los mitos de Roma, más que nada, que es con esta cuestión más de lo estratega, o sea, como la guerra, la batalla y demás, pero más desde la estrategia, ¿no? No tanto de Estrategia, la... venganza, renacer, Exacto, exacto. reconstruir. Exactamente. No tanto desde esto del ir a la batalla con el cuerpo, sino de generar la batalla en la mente, ¿no? Como de pensarla y proponerla. Más desde ese lado. Me faltó ponerles esto, que es una fotito que encontré. Son unas ruinas que están todavía, que es una zona que, bueno, que obviamente no está todo lo que había, pero era un lugar que se llamaba Campo de Marte y que había como un templo consagrado que solamente quedan unas columnas, había unas esculturas, había como de todo, pero era todo vinculado a Marte. Eso. ¿Qué querías decir, Nadie, vos? no pensaba tu Marte en Leo y se me veía ahí como, yo tengo a mi hijo también que tiene Marte en Leo, ¿no? Y como que por ahí lo asociaba un poco a esto de los caprichos, capaz, ¿no? Nada, eso, ese era mi aporte, si era por ese Sí. lado, ¿no? Sí, Y también por ahí estando en la casa 12 como bueno, por ahí no siendo tan consciente a veces ahí de las acciones, ¿no? sí, sí, total. Y como algo ya te digo sí, sí, un poco capricho, sí. Aparte Sol en Cáncer, así que imagínate que hay un poco de eso. Pero también como siempre fui, o sea, sí,
pero a la Toqué un vez, toqué un punto débil o ahí. sea, sí, pero a la vez como, pero también como muy, con el ascendente en Virgo y la luna en Escorpio, también como una cosa siempre de más como medida, ¿viste? Como más para adentro, como me tengo que morfar esto, como, ¿no? Como, como una cosa muy de... No, no sé, o quizás también por la educación que tuve, no sé, de familia católica y toda esta onda del bien y del mal y lo moral y qué sé yo, como una, y fui la hermana más grande, entonces como una cosa de no, no está bien ser caprichoso, ¿entendés lo que te digo? Entonces como, bueno, no, no, como medio control, Escorpio, pero bueno, pero sí, lo entiendo, sí, es re así. Bueno, queridas, ¿les aportó algo todo esto? Sí, ¿Pasaron sí, estuvo bien? bueno, me gustó. Sí, sí, re bien. Me quedé Bueno, pensando en los personajes marcianos, pero bueno, ya la próxima. sí. Bueno, después vino bien ahí los resultados. Estaba medio repartido, creo que entre el miércoles. Esperen que dejo de grabar.